Ya está. Entonces, nada chicos, ahora sí, vamos a comenzar con esta clase. Como les he dicho, vamos a trabajar todavía un poco más de vectores, donde nos quedamos la última vez, que era suma y bueno, resta también de forma gráfica. Y después de trabajar algunos ejercicios sobre esto, nos estaremos metiendo ya con partes numéricas. Empezaremos a ver componentes de vectores, cómo hallarlas, qué es lo que pasa cuando hacemos sumas y restas a través de componentes y demás. Todo eso dentro de un momento. Mientras tanto, vemos aquí con los gráficos y revisamos qué es lo que hicimos la última vez. En nuestra última clase habíamos visto que para hacer suma de vectores, nosotros simplemente teníamos que hacer uno de dos procesos. O hacíamos paralelogramos, que les había dicho que detesto ese método porque es bastante lento. Tengo que hacer copias de mis vectores una y otra vez y unir el inicio con el final común. O podemos hacer el método del polígono cerrado, que es el más bonito para mí y más eficiente, porque es siempre una cadena de vectores. Vector uno, vector 2, vector 3. Y recordamos que a su vez no importa el orden, simplemente lo que nos importa es poner siempre puntas y colas como que estuviéramos construyendo un Lego. Siempre una punta seguida de una cola y ver qué nos da al final. Dicho eso, nada, vamos a trabajarlo aquí, a ver qué nos encontramos. Igual que la vez pasada, tenemos algunas operaciones propuestas y lo que nos toca revisar es si es que lo que nos están proponiendo está bien o está mal planteado. Así que empezamos con la primera. Veríamos que aquí nos dicen que al sumar A con B con C y restarle F nos da igual a cero. Vemos que dentro de nuestros vectores que están aquí metidos, estamos con A, con B y con C, que ya están predispuestos en la forma que a mí me interesa para la suma, que es tener puntas y colas. Pero vemos que f está en negativo. Entonces, recuerden que al final una propuesta, si es verdadera, va a seguir siendo verdadera aunque yo mueva los términos de un lado al otro. Numéricamente sería como decir esto, uno más uno es igual a 2. Y sabemos que esto es verdad aunque yo mueva este número al otro lado, porque sigo respetando las equivalencias entre mis operaciones. Entonces, bajo esa idea, tomamos nuestra primera propuesta y la reescribimos de la siguiente forma, una vez más a nuestra conveniencia. Como yo veo que están sumándose ya A, B y C, entonces expreso eso. Tendría A más B más C y todo esto va a ser igual a F. Recordamos que igual que los números, cuando pasamos un vector al otro lado de nuestra ecuación, debemos escribir su negativo. Y veríamos que de esa forma, efectivamente, tenemos a A que se suma con B, se suma con C. Y de esa forma tenemos nuestro punto inicial, que estaría por aquí abajo, nuestro punto final, que estaría por aquí arriba. Y recordamos que siempre para cerrar nuestro polígono, llevamos el vector desde el inicio hasta el final, dibujando la punta, apuntando hacia el final. Y veríamos que este vector coincide con f en el tamaño. Pero recordamos que en los vectores el tamaño no es todo, también nos importa su dirección, sentido y demás. Y como estamos viendo, nuestro vector resultante de hacer A más B más C es un vector que mide lo mismo que F, pero que está yendo hacia arriba, mientras que F, como está aquí presente, está apuntando hacia abajo. Entonces, nuestra suma no nos da F, nos daría el negativo de F, pero como no es lo que nos están proponiendo ahí, sería una propuesta falsa. Y de la misma forma revisamos los demás. Vamos a ver la segunda propuesta. Nos dicen G más C es igual a D más G. Vamos a ubicarlo. ¿Dónde está G? Está aquí, C está acá. Vamos a ver el otro par. D más G, tenemos D y E acá. Ya viendo que están ahí metidos y de cierta forma ya están encadenados, vamos a reescribir esta expresión. Vemos que G más C ya están otra vez planteados en esta forma que nos interesa de puntas y colas para poder decir que su suma sería simplemente la unión desde este punto inicial a este punto final. Entonces, para este lado no escribimos nada porque ya está planteado como nos interesa y ya tenemos un resultado. Pero noten qué es lo que pasa para el lado derecho de nuestra ecuación. A mí me están diciendo que tengo que encontrar la suma de D más E. Pero, así como está aquí en nuestro gráfico, tenemos, siguiendo el flujo de las flechas, primero está E y segundo está D. ¿Qué sucede con esto? Recordamos que no es mayor problema. Como lo dije hace un momento, en la suma de vectores no importa el orden, sigue siendo una suma igual que con números. Entonces, en lugar de buscar
¿Cuánto vale D más E? Yo puedo cambiar el orden de esto y ponerlo como E más D. Y así estoy respetando el flujo que tengo en el gráfico. Y es más sencillo y más bonito. Diría entonces, este G se suma con D. Tengo mi punto inicial de este lado, mi punto final de este lado. Por lo tanto, mi suma va a ser este vector que está subiendo. Y veríamos que esto es exactamente lo mismo que nos dio cuando sumamos G con C, el mismo vector que está subiendo y ambos son contrarios a F. No nos importa en este momento la relación con F, simplemente saber que nuestros dos vectores resultantes tienen el mismo tamaño y apuntan en la misma dirección, que sería hacia arriba. Entonces, como vimos que sí nos da, esta sería una propuesta verdadera. Si estamos bien con eso, seguimos con lo demás y veríamos esta siguiente propuesta. A más C más B va a ser igual a cero. Esta la podemos desmentir aquí mismo. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que cuando yo sume A más B va a ser una resultante que sube, que en este caso es igual a G, pero más allá de eso, yo tengo un vector que sube y aparte sé que tengo que sumarle otro vector que sube. Esta cosa se me va todavía más para arriba, no se va a hacer cero. Entonces, sin la necesidad de ordenar mis expresiones, yo vería una vez más que por la sucesión esta de vectores que estaríamos haciendo, que nos están proponiendo, al yo hacer este jueguito de puntas y colas, tengo A, B, G que se dispara por arriba y no es cero. Recordamos a su vez, para que una suma de vectores sea cero, tiene que ser como un perro que persigue su cola y alcanza su cola. El inicio tiene que ser igual al final. Como vemos claramente, aquí está nuestro inicio, por aquí arriba está nuestro final, no son en el mismo lugar, así que la suma de estos no da cero. Otra forma de verlo sería asimismo reorganizar nuestra expresión. Podríamos decir que la suma entre A más B, según esta propuesta, debe ser igual a menos G. Pero una vez más, viendo el orden de los vectores, cuando yo sume A más B, me sale justamente G, no menos G. Entonces, desmentimos por ambos lados de la propuesta, concluimos que es falsa. Y nos metemos con lo siguiente. Nos propone que E más F es igual a D. Vemos otra vez nuestros vectores. E está por aquí abajo, F está por aquí arriba. Siguiendo el flujo de puntas y colas, veríamos que aquí nos conviene reordenar la suma en lugar de E más F a F más G para tener ese flujo continuo y bonito que ya está presente en el gráfico. Entonces, diciendo que esto es lo mismo que F más G, diríamos, resulta que cuando yo sumo F y E, tengo que este es mi punto inicial, este es mi punto final, y mi resultante va a ser este vector que sube. Y vemos que efectivamente esta cosa que está subiendo no solamente tiene el mismo tamaño de D, sino también la misma orientación, porque vemos que D tiene su punta hacia arriba. Por lo tanto, esa sería una propuesta verdadera. Seguimos por el siguiente. Nos proponen C más G más F es igual a cero. El mismo cuento hace rato, un perro que tiene que morderse la cola. Entonces, identificamos los vectores. Voy a borrar eso, ya. Tenemos C, tenemos G y tenemos F. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Efectivamente, si yo empiezo con, bueno, ordenemos los vectores. Empezamos con G. Si tengo G, luego le sumo C y luego le sumo F, tengo esta sucesión. Primero G, segundo C, tercero F, que va de regreso al inicio. Y como estoy mencionando, es un perro que efectivamente se muerde la cola. Nuestro punto inicial es el mismo punto final. Entonces, en base a eso diríamos que sí, esta suma va a ser igual a cero, así que es una propuesta verdadera. Si no hay problemas con eso, que espero que no haya, nos metemos con el siguiente a ver qué nos sale. Es más de lo mismo, como les he dicho la otra vez, estas cosas son bastante repetitivas, entonces vamos a revisarlo nada más y a ver qué más hacemos. Otra vez, propuestas. La primera, C es igual a más B. Vamos a ubicarlos. Tenemos a A por aquí, a B por acá. En este caso, veríamos que por la forma en la que están predispuestos, que ya es distinto a lo que teníamos antes, donde estábamos puntas y colas, aquí veríamos que ambos vectores están agarrados por la cola. Y como dije la otra vez, esto sería suma por el método de paralelogramo, donde les decía, cuando tienes esta suma de paralelogramo, una vez más, sacamos copias, copia de A, copia de B,
y las pegamos en las puntas del otro vector. Por ejemplo, si este es A, entonces tengo una copia de A. Vamos a llamarlo A'. ¿Y en dónde ponemos este vector copia? Lo ponemos encima de la punta de B. Y así como le sacamos una copia A, le sacamos una copia a B. Diríamos que B' es este vector de aquí que también sube. Lo colocamos en la punta de A y recordamos que tenemos nuestro punto inicial común, que sería donde están agarrados los dos vectores por la cola siempre, y nuestro final común es el lugar donde las puntas se encuentran. Entonces, nuestra suma de vectores por el método de paralelogramo nos decía que el vector es esta línea que une el punto inicial con el punto final, donde claramente vemos que esto no tiene nada que ver con C. Entonces, más allá de que el tamaño sea igual, veríamos que lo que nos proponen, que es respecto a los vectores, está mal. Para tamaños tenemos la opción E. Pueden notar que aquí nos vemos estas rayitas verticales. Después de hacer la suma de vectores, recordamos que esas rayas hacen referencia a magnitud. Entonces, aquí sí nos interesa el tamaño nada más, no la dirección. Pero como no estamos en eso todavía, ni modo, la propuesta está mal, así que se fue. Dicho eso, nos metemos con el siguiente. Nos dicen que, vamos a hacer aquí el B. C es igual a la suma de D más F más G más I. Vamos a verlos. D más F más G más I. Veríamos en este caso que ya están organizados en este flujo continuo de puntas y colas. Punta de D, cola de F, punta de F, cola de G y punta de G y cola de I. Entonces, veríamos que esta suma va a ser todo este recorrido hasta acá. Por lo tanto, ese sería nuestro punto inicial para toda esta sucesión de vectores o toda esta cadena de vectores. Punto final va a ser este lugar de acá. Y veríamos una vez más que nuestra suma siempre es este vector que va desde el inicio hasta el final. Y veríamos que le estamos llevando la contraria a C. C una vez más es un vector que está subiendo ya a la izquierda. Y vemos que nuestro resultante es un vector que está yendo hacia abajo a la derecha. Entonces, también estaría mal. De hecho, podemos escribirlo. La respuesta realmente es menos C. Con eso, revisamos el siguiente literal. Otra vez nos dicen que C es la suma de algunas cosas. En este caso nos dicen que C es la suma de D más H y más I. Así que lo mismo, los ubicamos. Tenemos D, H e I. Y vemos que una vez más ya están en esta sucesión de puntas y colas. Entonces, simplemente vemos hacia dónde nos lleva. Tenemos vector uno, vector 2, vector 3. Y veríamos, si iniciamos aquí y terminamos por acá, una vez más, nuestra resultante es lo opuesto a C. Entonces, lo mismo, aquí nos da menos C, no C, así que se va. Revisamos con eso la cuarta expresión. Aquí nos plantean que H es igual a I más C más D. Y lo mismo, lo ubicamos. Tenemos I más C y más D. Y una vez más nos dejamos llevar como si estuviéramos cogiendo un bus después de otro, si estuviéramos en un río que desencadena en otro y en otro. Empezamos en I, terminamos I, seguimos. Empezamos con C, terminamos con C. Y luego empezamos con D, terminamos con D. Veríamos que todo nuestro recorrido sería punto inicial, punto final. Y vemos que para esta suma de vectores, nuestra resultante es menos h. Estamos subiendo y yéndonos a la izquierda en lugar de bajar a la derecha como nos propone el vector h. Entonces, esta también estaría incorrecta. Y bajo esa idea, vamos a revisar el último. El último que nos están planteando. Como dijimos, aquí no nos preguntan por la dirección de los vectores como tal, sino simplemente el tamaño. Entonces, vamos a revisar el tamaño de qué. Al final, sigue siendo el tamaño de un vector que resulta de una suma de vectores. Así que, a pesar de que no nos piden el vector directamente, nos toca ver cuánto vale ese vector, o al menos de forma gráfica, cómo se representa, para ahí estimar su tamaño. Entonces, ubicamos los tres vectores. Tenemos a A, ¿dónde está? Ya, tenemos a A, tenemos a E y tenemos a F. Veríamos que en este caso no nos dicen que sumemos a E, sino a menos F. Recordamos que el negativo de un vector simplemente es el vector, pero con la punta en la dirección contraria. Entonces diríamos que menos E es este vector que apunta hacia arriba.
Y de esa forma veríamos que otra vez ya está hecho un flujo donde tenemos a nuestro vector uno, vector 2, vector 3. Si nosotros empezamos aquí, terminamos por acá y concluiríamos que nuestro resultante es este vector que está yendo de esquina a esquina. Como nos toca hacer otro dibujo más, vamos a separar este resultado y vamos a ponerlo por aquí en una isla y luego lo revisamos. Entonces vamos a poner que este es el resultado del lado izquierdo. Y con eso en mente, ahora sí nos metemos a ver qué nos sale del lado derecho. Para el lado derecho nos proponen, tenemos I más C, nada más. A ver qué nos queda. Tenemos I que va a la izquierda, C que va a la izquierda para arriba. Una vez más, veríamos que ya están ordenados en este flujo bonito de puntas y colas. Entonces, si nosotros iniciamos por acá y nos dejamos llevar, veríamos I me lleva hasta acá, luego subimos por C y nuestro final está de este lado. De- Y el último, Ya, ok, perdón, tuve que silenciarlo. Nada, tenemos nuestro punto inicial, tenemos nuestro punto final y una vez más vemos nuestra resultante. Veríamos que nuestra resultante del lado derecho es también una diagonal que va de esquina a esquina, pero claramente el vector es distinto al que nos salió hace un momento. Entonces, escribimos esta resultante del lado derecho de esta forma. Pero recordamos, en este literal no me están preguntando si los vectores son iguales, sino simplemente su tamaño. Y a pesar de que no tenemos valores numéricos para justificarlo, veríamos que esto es un pinche rectángulo, tenemos 90 grados en todas las esquinas, entonces, sin darnos muchas vueltas, esta esquina vale lo mismo que esta otra esquina, así que sí, los tamaños de los vectores que van de esquina a esquina son iguales. Así que la única opción correcta sería esa de aquí, opción E. Si no hay preguntas con eso, vamos a ver la siguiente, a ver qué nos plantea. Tendríamos esta cosita bonita de aquí. Nos están diciendo que nosotros tenemos en sí tres vectores, A, B y la resultante de A menos B. Nos están diciendo aquí que el tamaño de A es igual al tamaño de B y es igual al tamaño de la resta entre vectores. Y conociendo esa información nos piden conocer cuál es el ángulo entre los vectores A y B. A priori esto es molestoso, pero se puede hacer de dos formas. Una, por reconocimiento de propiedades trigonométricas, que implicaría decir que esto es un triángulo equilátero, por lo tanto el ángulo es de 60 grados. O la otra forma es deducción a cómo llegamos a esos 60 grados. Así que vamos a verlo. Para esto, nosotros dibujamos tres vectores arbitrarios. Vamos a decir que este vector de aquí es A. Vamos a decir que este vector de por acá es B. Noten que tenemos distintos tamaños. Y nos encontraría a ver cuánto vale A menos B. Para eso nosotros tenemos dos formas. Uno sería como les enseñé la vez pasada, la semana pasada, que era indicando que como nos toca ver esta operación, entonces cogemos el primer vector, sería A. Al segundo le revertimos su dirección. Diríamos que esto de aquí es menos B. Un poco más grande ahí. Menos B. Y nuestro resultado va a ser esta cosa de acá. A menos B. Pero tenemos un segundo método que consiste en tomar nuestros vectores originales y hacer lo siguiente. Si nosotros queremos plantear la resta y sin dibujar nuestros vectores nuevamente, lo que nos toca hacer es simplemente unir las puntas. Y noten por qué este método es válido. Una vez lo dibujé bien. Ya. Tenemos ahí las puntas, pero noten que todavía no asigno hacia dónde va la flecha de esta unión. Y lo que veríamos es que cuando yo hago mi resta entre vectores, lo que tengo que hacer es que mi vector resultante siempre empieza en el vector negativo, este sería mi punto inicial, y termino en la punta del vector positivo. En este caso sería A. Es decir, aquí está mi final. Por lo tanto, la resta entre A y B, sin yo tener que dibujar el contrario de B, es simplemente esta unión. Y en este caso que va para acá abajo. Y vemos que efectivamente esta cosa fea que estamos dibujando aquí es lo mismo que este vector de acá. Ahora, ¿por qué les enseño esto? Primero, porque estoy obligado, es una forma de aprender a hacer la resta entre vectores. Y segundo, porque hay ejercicios donde las respuestas dependen de esto.
siempre ustedes pueden ponerse a dibujar los vectores contrarios, como lo vamos a hacer por acá. Pero esto de aquí es simplemente otra herramienta. La idea, como dije la vez pasada, es darle las herramientas y ya que ustedes las usen o no, es cuestión de ustedes, pero al menos saben que existen. Dicho eso, detesto este método, no me parece bonito ni sencillo de aprender, pero ven que no es complicado, simplemente es una unión y diría, si es que me dicen que calcule b menos a, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo empiezo en el negativo, empiezo aquí en A y termino en la punta del positivo. Es como que nos lleva siempre a la contraria. Entonces, eso aquí sería b menos a. ¿Ya? Paga piso el que es positivo. El que es positivo es el que lo tomamos al final. Por eso terminamos en la punta de B. Pero bueno, volviendo a nuestro problema original, ¿qué es lo que nos están diciendo aquí? Tenemos este juego de vectores y ustedes podrán notar que si es que yo me pongo a cambiar la inclinación entre A y B, inevitablemente el vector resultante también va a cambiar de inclinación. Y no solamente que va a cambiar de inclinación, sino va a cambiar de tamaño también. Y eso es un problema en este momento porque el problema explícitamente nos dice que estos tres vectores tienen el mismo tamaño. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Eso nos lleva a una posibilidad bastante de armar vectores, pero notaremos lo siguiente. Si es que yo me pongo a jugar con que A y B tienen el mismo tamaño, primero tengo que volver a dibujar esto porque en este momento B tiene un tamaño menor que A. Entonces vamos a dibujarlo de dos cuadritos de longitud, más o menos aquí. Ya, ahí. Y cumplimos la primera parte. Segundo, otra vez tenemos la resta, este vector de aquí. Como pueden ver, es un vector más pequeño que los otros dos. Entonces, si es que me están diciendo que el tamaño debe ser igual, yo tengo dos opciones. Uno, lo que puedo hacer es dejar a A quieto. A va a ser mi referencia. Y al indicar que A va a ser mi referencia, lo que estoy diciendo es que yo voy a coger a B y a B lo voy a rotar. Por ejemplo, veamos qué sucede con mi vector resultante si es que yo a B lo inclino hacia abajo. Piensen que esto es una palanca y simplemente estamos bajando la palanca. Si yo bajo esta palanca hasta acá, veríamos que el vector resultante se hace más pequeño. Va a ser esta cosita diminuta desde una punta hasta la otra. No es muy grande y no es lo que queríamos. Nosotros queríamos al vector de hace un momento hacerlo más grande para que tenga el mismo tamaño que A. Pero entenderíamos que esto también tiene un límite. Si es que yo me pongo a girar a B en la dirección contraria y en cambio lo inclino demasiado, vamos a ponerlo aquí. Entonces, voy a tener una resultante que va a ser toda esta cosa bestial de acá, que sigue sin ser lo que yo quiero. Yo quería vectores de tamaños iguales. Entonces, existe un punto donde mis tres vectores van a tener el mismo tamaño. Y eso es lo que nos lleva a la respuesta de este problema. Veríamos que si es que yo obligo a que estos tres vectores tengan el mismo tamaño y estoy viendo que se genera un triángulo, eso me lleva inevitablemente a la definición de un triángulo equilátero, donde si es que yo digo que este de aquí es A, este de aquí es B, y aparentemente sí, ahí tenemos un tamaño correcto, y este de aquí es B menos A, pero A menos B. Entonces, aquí sí se cumple que todos tienen el mismo tamaño. Y otra vez, como tenemos un tamaño L, una longitud L de triángulo, y veo que tengo tres lados iguales, entonces otra vez volvemos al hecho de que es un triángulo equilátero porque es su definición. Triángulo equilátero, X iguales, ¿qué cosas son iguales? Laterales, entonces los lados son iguales, así que obligatoriamente aquí tenemos 60 grados y 60 grados. Y con eso es con lo que respondemos esta pregunta. Si estamos bien con eso, se entendió esto de la optimización del tamaño y que el vector crece o decrece dependiendo de cómo nos orientemos, vamos a hacer la siguiente pregunta y vamos a desarrollarlo un poco más. Aquí nos están planteando que tenemos dos vectores. Uno mide 5 unidades, el otro mide 8 unidades. Y nos piden conocer cuáles van a ser los valores mayor y menor posibles para la magnitud del vector resultante. Entonces, nos están preguntando simplemente, nosotros no conocemos quién es A ni quién es B, no conocemos sus direcciones, pero a pesar de no conocer sus direcciones, me dicen,
Intenta ver cuál sería el tamaño máximo y mínimo cuando yo sume A y B. Entonces, como nosotros no conocemos direcciones, lo más sencillo es plantearlos ambos paralelos o antiparalelos y ver qué es lo que nos resulta. Entonces, haciendo uso de la cuadrícula esta que tengo aquí, vamos a decir que aquí hay 5 cuadritos. Espero que sí puedan ver los cuadritos más finos de esta malla, pero diríamos que esto de aquí es A. Y asimismo, con estos mismos cuadrículos, los cuadritos pequeños, diríamos que este de aquí es B. Estamos haciendo el primer escenario que les dije que es ponerlos en paralelo. Y para el otro vamos a ponerlos en antiparalelo. Entonces, al ponerlos antiparalelos simplemente decimos, en lugar de hacer que ambos vayan a la derecha, ponemos uno a la derecha y uno a la izquierda. En este caso, por facilidad, voy a decir que A va a la derecha, B va a la izquierda y lo pondría a la izquierda con dos cuadritos. Bajo esta idea, vamos a sumar los vectores a ver qué pasa. Veríamos que en mi primera configuración, el hecho de que estén ya organizados en puntas y colas me indica que yo al sumar A con B simplemente tengo que ver cuánto me sale desde mi punto inicial hasta mi punto final. Y veríamos que nuestro resultado va a ser de 7 cuadritos. Entonces, a sorpresa de nadie, cuando sumamos 5 con 2 nos da igual a 7. Pero este no es el final del cuento. Veríamos que aquí yo también tengo algo que mide 5, algo que mide 2, pero cuando yo haga la suma de estos dos vectores, como este está en dirección contraria, me va a dar lo siguiente. Si hacemos la suma gráfica completa, tendríamos esto. Aquí está A, encima montamos a B y diríamos, este es mi punto inicial, este de aquí es mi punto final, vamos a señalarlo. Y bajo la forma que tenemos en este momento, veríamos que solamente nos sobran 3 cuadritos. 3 cuadritos es el resultante de llevar este vector desde su punto inicial hasta su punto final. Entonces, aquí la suma, entre comillas, de 5 más 2 nos da igual a 3. Y recordamos que eso es lo que diferencia a nuestros vectores de los valores escalares, que aquí nosotros sí tenemos direcciones y tenemos que respetar eso. En tal caso, y para hacerlo de una forma más sencilla, recordemos que los vectores, entre las muchas cosas que pueden representar, también representan pasos o representan distancias. Entonces, imaginémonos una hormiga. Tenemos una hormiga que se mueve 5 unidades a la derecha y luego esta hormiga, vamos a dibujarla, ya. Y luego esta hormiga decide caminar 2 unidades de regreso a la izquierda. ¿Qué es lo que nosotros veríamos como seres omnipotentes que somos en este momento? Diríamos que la hormiga es una hormiga estúpida, porque en lugar de haber hecho este recorrido de 5 a la derecha y 2 a la izquierda, ella podía hacer algo muy sencillo, que era, si es que tú vas a terminar acá, entonces lo más sencillo era que simplemente te desplaces 3 unidades. Y es justamente la interacción que nos da cuando sumamos vectores. Vemos un vector o una resultante final y nosotros interpretamos eso de nuevo. Entonces, eso. Viendo que nuestra resultante aquí va a ser 3, veríamos que tenemos ya nuestros límites. Si es que los vectores se suman de forma máxima, tenemos una resultante de 7. Si se suman de forma que se resten entre ellos, lo mínimo va a ser 3. Entonces, diríamos que la suma entre A y B primero, no está definida porque no conocemos realmente cuál es la dirección. Es algo que nosotros definimos. Pero lo que sabemos es que sí o sí va a ser un valor que está contenido entre 3 y 7 unidades. Vamos a revisar qué nos implica eso. Primero, de todas las opciones, la única que no encajaría dentro de ese intervalo es 8. Y vamos a ver por qué no puede ser 8. Aquí nosotros estamos poniendo los vectores en la forma más óptima posible. Si nosotros queremos una vez más hacer un vector grande, lo que hacemos es sumar dos vectores que van en la misma dirección, de forma que sus contribuciones son siempre aditivas. Entonces, vemos que bajo esta configuración, cuando yo lo sumo, lo máximo que puedo obtener va a ser 7. No puedo tener más de 7 porque no tengo vectores más grandes. Entonces, el que me estén diciendo que yo puedo tener 8 unidades de resultado es una mentira. Es como un programa piramidal de estafas. Dame $20
te voy a devolver 30. ¿De dónde sale esa diferencia? No puede salir en ningún lado, tiene que aparecer de algo. Y bueno, en ese caso sale de estafar a más personas que así mismo invierten en estas cadenas. Pero aquí estamos hablando de física, no tenemos dinero como tal. Entonces, yo no puedo generar una unidad de la nada. Así que, a lo mucho, puedo llegar hasta 7 unidades. Y así como lo estamos haciendo para la suma, también implica que funciona igual para la resta. Vemos que nuestra resta, a lo más pequeño, nos va a dar unas 3 unidades. Si me hubieran puesto entonces aquí las opciones de 2 unidades, 1 unidad o 0 unidades, diríamos que todas esas son incorrectas. Porque, una vez más, yo solamente tengo estos dos números para jugar. Si yo quisiera restarlos, tengo que ponerlos en direcciones contrarias y a lo mucho lo que me sobra son 3 nada más. Finalmente, para describir de dónde salen todos los valores intermedios, estaríamos jugando con esta forma de aquí. Vamos a dibujarlo brevemente y así nos saltamos ya a la siguiente parte. Nosotros empezamos con el escenario más idealizado. Tenemos a por este lado. Y hemos dicho que B también está en la misma dirección. Aquí podríamos hacerlo a traje paralelogramo, pero no quiero. Vamos a hacerlo otra vez en forma de polígono cerrado. Ya, y aquí para que lo vean. Ya. Ese sería nuestro orden para la suma por el método de polígono cerrado. Y veríamos una vez más, la resultante va a ser simplemente eso. Pero, ¿qué va a pasar si es que yo empiezo a voltear a B? Tengo que ahora B está por aquí arriba. Y de hecho debería ser lo más pequeño por la rotación. Ya. ¿Qué pasa si B está ahí? ¿Qué pasa si B está por acá? ¿Qué pasa si B está por acá? Como van a notar, cuando yo dibuje mi vector resultante para cada uno de estos, voy a tener un vector más pequeño. Esta cosa de aquí es más pequeña que esta grande de acá. Y la siguiente es también más pequeña. Y la siguiente es también más pequeña. Y si yo sigo rotando, voy a tener vectores cada vez de tamaño más pequeño. Y es por eso que nosotros decimos que la suma entre B me puede dar cualquier valor que esté metido entre el mínimo y el máximo, porque simplemente dependemos de la rotación de esos dos. Si no hay preguntas con eso, nos ponemos a jugar con esta de acá, a ver qué nos sale y nada, a ver qué nos ofrece esto. Estas 5 opciones de la 19 a la 23 nos hacen referencia a los vectores que tenemos ahí arriba, los vectores A y B y los distintos literales. Lo que tenemos que hacer es simplemente escoger de los literales A E, cuál de ellos cumple con lo que nos pide cada opción. Entonces, vamos a empezar con la 19. Nos preguntan para cuál de estas opciones se mantiene que la magnitud de A más B es máxima. Estamos recayendo justamente lo que comentamos hace un momento. Si yo quiero mi resultado máximo, y aquí pensándolo como dinero, supongamos que en nuestra cuenta vemos dos números, ya dos números de movimientos, 20 y 50. Si yo quiero tener el número máximo disponible en mi cuenta, estos dos números, ¿qué deberían ser? Deberían ser ambos positivos, deben ambos tener la misma dirección. Así estaría diciendo que yo estoy ganando no solamente $20, sino ganando encima 50 también. Si es que uno de estos dos es contrario, no se me ocurre, menos 20 y más 50, vemos que al final del día ganamos, pero ganamos 30, no ganamos lo máximo que pudimos ganar entre esos dos números. Y lo mismo está pasando aquí con nuestros vectores. Entonces, para hacer corto el cuento, porque estoy hablando mucho, la respuesta sería la opción C, porque esta cumple con la definición de hace un momento. Si yo quiero que mi suma sea máxima, ambos deben estar ayudándose entre sí para tener un vector resultante más grande. Si no hay problemas con eso, veamos la siguiente. Nos preguntan para cuál de las combinaciones A más B nos da un vector mínimo. Veríamos que eso le corresponde aquí a la opción A. Una vez más, veríamos que esta opción de aquí nos va a dar la combinación más pequeña posible porque tenemos toda una cantidad menos toda otra cantidad. Aquí ya no dependemos de inclinaciones raras porque no hay inclinaciones. Simplemente el uno es un movimiento a la derecha, el otro es un movimiento a la izquierda y el total depende de qué tan grande es uno y otro. Entonces, nada, para esta opción A y revisamos lo siguiente. Nos preguntan para cuál opción se mantiene que A menos B es máxima. Una vez más, hablamos de tamaños. Entonces, para este literal estaríamos viendo que no estamos trabajando con los vectores A y B originales, sino estamos trabajando con A y con menos B. Entonces,
mentalmente pueden hacerse la idea de que va a ser la opción A nuevamente por este cambio de orden de vectores, pero si es que todavía no están ahí, vamos a revisarlo. Para esto, lo que podemos hacer es, en lugar de dibujar B, dibujar a menos B y hacer las sumas de nuevo. Tendríamos que en este caso, menos B va a ser esta cosa de aquí, menos B va a ser esta cosa de acá, y aquí lo mismo, menos B va a ser un vector a la izquierda, aquí inclinado hacia abajo a la izquierda y aquí hacia la izquierda totalmente. Entonces, la misma idea de hace rato, súmenlos y a ver qué pasa. Veríamos que, una vez más, esta combinación de acá me va a dar el tamaño máximo porque un vector está ayudando al otro, ninguno se lleva a la contraria. Entonces, por eso nuestra opción era esa. Bajo la misma idea, veríamos que la respuesta de la opción 22, que nos pregunta en dónde a menos b es mínimo, va a ser la opción C, porque aquí el vector A y el vector menos B están llevándose el uno la contraria al otro. Es básicamente lo que está pasando aquí en nuestra bella autopista de Guayaquil. Hay un grupo que está construyendo cosas en un lado, viene una semana después y viene otro grupo de idiotas a destruir lo que construyeron los primeros porque diseñaron mal las cosas. Entonces, lo que hace el uno, lo resta el otro, así que el progreso es mínimo. Así que, ni modo, esta sería la C. Y nada, revisamos qué es lo que pasa con la opción 23. Noten aquí nos están preguntando por magnitudes, pero de sumas y de restas. Entonces, nos preguntan si es para cuál de las combinaciones se cumple que la suma no es del mismo tamaño que la resta. ¿Qué sucede con eso? Veríamos que aquí es un poco delicado por el momento al tratar las direcciones. Entonces, la respuesta a esto simplemente es que los vectores sean perpendiculares. Es decir, va a ser la opción E. Pero asimismo vamos a justificarlo. ¿Por qué? Aquí nosotros tenemos nuestra primera combinación que va a ser A más B. Veríamos que ya sea por el método de polígono cerrado o por el paralelogramo, vamos a ver que nuestra respuesta va a ser este vector que está aquí en diagonal. Y si nosotros tenemos A y menos B, una vez más, hacemos polígono cerrado y veríamos que, perdón, y veríamos que nuestra resultante va a ser esta cosa de acá. Pero, igual que el ejercicio de hace rato donde teníamos este un rectángulo lleno de vectores, veríamos que son simplemente diagonales de un rectángulo. Y las diagonales de un rectángulo siempre miden lo mismo. Entonces, lo que veríamos aquí es que este vector mide exactamente lo mismo que este. Así que la respuesta sería esa de acá. Una vez más, para este no les tengo realmente mayor explicación, simplemente así funciona con los vectores perpendiculares. Y si no hay preguntas con eso, nos podemos meter ya con la parte complicada de la clase, que sería aprender lo siguiente, que es el método de componentes. Así que revisemos qué es lo que nos propone acá. Para este capítulo, tenemos que ver cómo se determinan los componentes rectangulares de un vector. Tenemos también que medir cómo se calcula la magnitud y la dirección de un vector a través de sus componentes y luego ver operaciones entre ellos, prueba simplemente suma y resta. Y eso nos lleva de nuevo a qué son las componentes. En la primera clase de vectores lo tratamos un poco. Les había comentado que los componentes son direcciones, ¿ya? Y las direcciones al final son relativas. Vamos a plantearlo de esta forma. Nosotros todos estamos yendo al campus, ¿no? Diríamos que por aquí está Spol. Vamos a ponerle aquí con una tortuga. Ya, Spol. Y después cada uno tiene que llegar a sus casas. El problema es que la casa de uno de ustedes no es la misma casa del otro. No, idealmente, uno vive con otro, son hijos únicos, no tienen hermanos en este momento que estén atendiendo a Spol, pero bueno, la idea es que cuando nosotros hablamos de llegar de Spol a nuestras casas, cada uno toma una dirección distinta. Nuestros sistemas de referencia son distintos. ¿Qué tanto tenemos que caminar de un lado a otro es distinto? ¿Qué tanto tenemos que subir o bajar lomas también es distinto? Todo depende de qué es lo que escojamos. ¿Por qué estamos hablando de esto? Normalmente, nosotros al momento de trabajar vectores, los trabajamos en base a las componentes rectangulares normales de toda la vida, que son X, Y y Z. Pero eso no tiene por qué siempre ser así. Muchas veces se van a encontrar con sistemas inclinados que no sigan esta secuencia X, Y, Z, donde X es el horizontal, Y el vertical y Z el vector transversal.
Así que vamos a generalizar nuestra respuesta. ¿Qué respuesta? La siguiente. ¿Qué es una componente? Cuando nosotros tenemos un vector, decimos que este vector puede estar armado por partes, piezas o componentes. Una componente no es nada más que una parte de este vector que justamente arma a este vector. Lo que nosotros hacemos normalmente es trabajar siempre con direcciones que son perpendiculares entre sí, es decir, direcciones que tienen 90 grados entre ellas. Por ejemplo, el X y Y de toda la vida, un plano cartesiano. Bajo esta idea, lo que estaríamos diciendo es que si yo tomo que mis direcciones son horizontal y vertical, entonces a este vector yo lo puedo separar justamente en dos partes, y dos partes porque tengo dos direcciones. Siguiendo esta inclinación que nosotros hemos propuesto, que de hecho déjenme ponerlo bien, que está ligeramente inclinado, ya ahí. Diríamos que yo tengo una componente horizontal o en X de este vector y yo tengo una componente vertical o en Y de este vector también. Una vez más, estamos alineándolo con las dos partes. Y lo que se debe cumplir siempre, independientemente del sistema de referencia que nosotros escojamos, es que mi vector resultante siempre debe ser la suma de todas sus componentes. ¿A qué quiero llegar con esto? Aquí, una vez más, nosotros tenemos este vector bonito en base a X y Y de toda la vida. Pero así como tenemos este vector en base a X y Y, nosotros podemos tener un vector en base a otro sistema de referencia. Y esto nos lleva a algo que eventualmente estaremos viendo, que son planos inclinados. Supongamos que nosotros tenemos esta inclinación de acá. Estaríamos trabajando con un nuevo sistema de referencia. Por facilidad, vamos a decir que este es... Pero se me van las letras. Vamos a ponerle... Vamos a cambiar este vector. Vamos a decir que esta es de vector A. Ya, vamos a decir que esta es de dirección V y esta es de dirección U. Entonces, ¿qué sucede con este nuevo sistema de referencia? Una vez más, mi vector debe estar compuesto de piezas. Piezas que en este caso están alineadas con estos vectores, con estas dos direcciones. Entonces, en lugar de tener yo una componente horizontal bonita y una vertical bonita, como teníamos hace rato, yo voy a tener una componente que siga esta dirección inclinada y otra componente que siga esta dirección inclinada aquí también. Pero veríamos que una vez más, lo importante es que mi vector resultante siempre es la suma de esas dos componentes, de esas dos partes. En este caso diríamos que esta es la componente A sub B, una vez más porque seguimos la dirección de B. Y esta componente sería de dirección A sub U porque seguimos la dirección de U. Mi idea con las componentes es que lo piensen como partes de un rompecabezas. Un rompecabezas, para completarlo en su totalidad, debe ser la suma de cada una de sus partes. U otra forma de verlo, estamos sumando Legos. Para yo tener mi figura grande de Lego, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar cada uno de los Legos más pequeños. Y lo importante es que siempre yo complete mi figura. Quitándonos este escenario del plano inclinado, que es algo que ahorita lo veremos más adelante cuando ya nos metamos como tal en ese capítulo de fuerzas, lo normal con lo que vamos a trabajar por ahora es eso aquí, simplemente el X y Y normal de toda la vida. Y eso nos lleva a cómo nosotros calculamos cada una de estas componentes, cómo les asignamos nombres y más importante, cómo está la trigonometría metida aquí adentro. Entonces, ¿cómo nosotros determinamos esas componentes? Vamos a verlo. Cuando nosotros tenemos un vector, normalmente este vector va a estar inclinado. Si no está inclinado, es un vector aburrido y ya les explicaré por qué. Mientras tanto, cuando nuestro vector está inclinado, esta inclinación puede ser que nos la den respecto a la referencia horizontal o respecto a la referencia vertical. Así que vamos a poner dos ángulos. Aquí vamos a tener el ángulo respecto a X porque es el ángulo que está entre mi vector y la línea horizontal de X. O podemos tener el ángulo entre mi vector y la componente vertical porque vemos que estamos respecto a la línea vertical. Entonces, ¿por qué nos importa esto? Porque las operaciones trigonométricas dependen de qué ángulo yo esté escogiendo. Para esto, recordamos cuáles son las definiciones de las operaciones normales que nosotros conocemos dentro de trigonometría. Diríamos que el seno, y vamos a poner aquí con un ángulo beta para no meternos con ninguno de estos dos,
Seno de beta, independientemente de quién sea beta, siempre es igual a el opuesto sobre la hipotenusa. De una forma similar, el coseno de beta siempre va a ser el adyacente sobre nuestra hipotenusa. Y por aquí también tenemos la tangente, tangente de beta, que siempre es igual al opuesto sobre el adyacente. Pero antes de meternos a ver cómo lo relacionamos con ese triángulo ahí arriba, nos toca recordar un poco del lenguaje. ¿A qué nosotros le llamamos opuesto y a qué le llamamos adyacente? La hipotenusa al final saben que para un triángulo es siempre la diagonal. Entonces, ¿opuesto a qué? ¿Adyacente a qué? Es la pregunta y es lo que fundamenta nuestras ecuaciones que veremos dentro de un momento. Cuando nosotros tenemos un triángulo cualquiera, sabemos que primero tenemos tres ángulos, no está dentro del nombre de triángulo, pero si nos enfocamos en solamente uno de ellos, por ejemplo, el de aquí, yo diría, tengo tres lados. Primero tendría mi hipotenusa, que una vez más es la diagonal y la más sencilla de reconocer. Eso me deja con dos preguntas. ¿Quién es el adyacente y quién es el opuesto? Y para esto recordamos la definición textual de qué es adyacente. Adyacente en el lenguaje normal es algo que está al lado, algo con lo que estamos pegados, algo que tenemos muy cerca, algo en lo que nos estamos apoyando. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿a qué lado, al lado X o al lado Y, está el ángulo pegado? O como yo lo suelo decir, ¿a quién abraza el ángulo? Veríamos que beta está abrazando a la hipotenusa, pero no me interesa la hipotenusa, pero también está abrazando al lado horizontal. Entonces, como beta está en el lado horizontal, esto convierte al lado horizontal en el lado adyacente. Y por ende, el lado opuesto es este lado que no recibe abrazo. Este lado en el que el ángulo no lo está tocando. Por eso se llama opuesto. Está lejos de él. Tiene un orden de restricción por acoso. Pero dicho eso, veríamos que nuestra definición de quién es adyacente y quién es opuesto depende realmente de en dónde está mi ángulo referencial. Y bajo esta idea, nosotros recordamos que tenemos otra posición del ángulo, que sería aquí arriba. Así que veamos qué es lo que cambia aquí. Y veríamos que lo que cambia es simplemente la etiqueta. Pero más allá de que cambie la etiqueta, lo que va a pasar siempre es que nuestras funciones trigonométricas las escribimos en base a esas etiquetas. ¿Quién es opuesto? ¿Quién es hipotenusa? y ¿Quién es adyacente? Entonces, dibujando de una mejor manera esta cosa, ya, ahí. Vamos a poner, si es que yo pongo aquí un ángulo alfa cualquiera, reconozco una vez más, mi hipotenusa es sí o sí esa diagonal. ¿Quién recibe abrazo? Abrazo lo está recibiendo el lado vertical. Entonces, mi lado Y ya deja de ser opuesto, se convierte en el lado adyacente. Una vez más, por la definición de quién es adyacente. Y eso convierte el lado en X en el lado opuesto. Y esto finalmente nos lleva a algo más. Es cómo nosotros escribimos las operaciones. Como nosotros escribimos, primero es delicado, una vez más dependiendo de quién es nuestro ángulo, pero más allá de eso, nosotros hacemos estas operaciones para ver cuánto mide un lado u otro. Pero espero se entienda, mis mediciones del triángulo no dependen de qué ángulo a mí me dio la gana de ver. Y esto implica que existe una equivalencia entre un método y otro. Y para hacerlo más evidente, vamos a hacerlo con cálculos, a ver qué sucede. Así que vamos a introducir un primer triángulo y a definir qué medición tiene cada uno de sus lados. Vamos a plantear entonces que tenemos esta cosita de aquí. Vamos a decir que aquí abajo tenemos 60 grados y que esto mide 10 unidades. Entonces, conociendo eso, me preguntan cuánto mide el lado horizontal y cuánto mide el lado vertical. Y luego utilizaremos el mismo triángulo, pero utilizando el ángulo de aquí arriba. Para esto, cosas que nosotros tenemos que asumir, que es un triángulo rectángulo de forma que aquí hay 90 grados, y eso implica que se cumple Pitágoras y las relaciones trigonométricas que vimos hace un momento. Entonces, asumiendo que todo lo que vimos sirve, nos toca en este momento empezar a jugar con las etiquetas y veríamos que, una vez más, la hipotenusa sí o sí siempre es la diagonal. Y revisamos en este momento quién es adyacente, quién es el opuesto. Una vez más, adyacente siempre el que está recibiendo el ángulo, que recibe el abrazo. Estamos abrazando el lado horizontal, entonces esto nos dice que X es el lado adyacente. Y por definición, Y sería el lado opuesto. Y sin escribir todavía cuánto valen cada uno de estos lados, simplemente planteamos nuestra relación trigonométrica básica. Empezamos con el seno. Tendríamos que el seno de 60
es igual al opuesto sobre hipotenusa, donde ¿quién era nuestro opuesto en este caso? Y. Entonces vamos a decir que es y sobre la hipotenusa, donde mi hipotenusa vale 10. Y luego hacemos el despeje aquí. Por ahora simplemente la expresión. Así como escribimos el seno, escribimos el coseno. El coseno de 60, por definición, siempre es adyacente sobre hipotenusa. Mi adyacente en este caso, ¿quién es? Mi lado X. Mi hipotenusa, ¿quién es? Una vez más, sería este valor de 10. Y aquí, esto lo que me permite hacer es reescribir estas expresiones de forma que yo despeje cuánto vale Y y cuánto vale X. Para eso veríamos que podemos ignorar esta fracción de aquí en el medio. Y como me interesa Y, simplemente paso el 10 al otro lado a multiplicar. Y lo mismo aquí, como me interesa la X, paso este 10 al otro lado a multiplicar. Y de esa forma nos quedamos con las siguientes expresiones. Y va a ser igual a 10 por el seno de 60 y X va a ser igual a 10 por el coseno de 60. Aquí pueden ustedes meter esto en su calculadora a ver cuánto les sale. Si no me equivoco, esto va a salir igual a 5 raíz de 3 y esto nos va a dar igual a 5 nada más. Vamos a decir que estamos con unidades cualquiera, no quiero poner nada. Entonces, de esta forma veríamos que hemos encontrado cuánto vale cada uno de los lados. Estaríamos diciendo que este triángulo que tiene 10 en su diagonal y 60 grados respecto al horizontal está compuesto de su lado horizontal que mide 5 y su lado vertical que mide 5 raíz de 3. Ya veremos cómo expresar esto en forma vectorial, pero por ahora vamos a hacer el cálculo de las componentes con el otro ángulo. Y para esto, copiamos el triángulo, cambiamos el ángulo y a ver qué sucede. Recordamos que como estamos con un triángulo, y en general cualquier triángulo, sucede que la suma de los ángulos internos nos da siempre 180. Entonces, si yo ya tengo que hay 90 aquí metidos y tengo 60 acá, dentro de mi cupo de 180 grados, me sobran solamente 30. Y esos 30 van a ser los 30 que están aquí metidos. Y ahora, como dijimos que vamos a calcular todo respecto a 30, asumimos que estos 60 no existen, no están ahí, quitamos las etiquetas viejas y reescribimos en base a este nuevo ángulo. Lo que veríamos es lo siguiente. ¿Quién recibe abrazo? Y. Vemos que Y está pegado al ángulo, entonces eso convierte a Y en el lado adyacente. Mientras que X, como no recibe abrazo, se convierte en el lado opuesto. Por lo tanto, aquí diríamos que el seno de 30 grados va a ser igual primero, siempre por la definición, opuesto sobre hipotenusa. Y según nuestra definición, el opuesto en este caso es el lado X. Mientras que nuestra hipotenusa sigue siendo 10. Y de una forma similar tendríamos que el coseno de 30, que siempre es igual a adyacente sobre hipotenusa, en este caso nos dice que Y es el adyacente, así que tendremos Y sobre 10. Y de forma similar a como lo hicimos hace un momento, despejamos X y Y respectivamente. Tendríamos entonces X es igual a 10 seno de 30 grados, Y va a ser igual a 10 coseno de 30 grados. Y una vez más pueden meterlo en su calculadora y nos va a salir que esto es igual a 5 unidades, mientras que este otro va a ser 5 por raíz de 3. Bajo esa idea, lo que estamos viendo es primero consistencia entre nuestros valores. Como dije hace rato, independientemente del ángulo que a mí me dé la gana de medir, mi triángulo tiene que tener las mismas medidas siempre y lo estamos confirmando. Reitero, siempre y cuando ustedes estén haciendo los cálculos. Que yo ya me sé esto de memoria y ya dentro de un momento les explico por qué son estos valores. Pero bueno, bajo esta idea estamos viendo que tenemos el mismo triángulo consistente y eso nos lleva a dos cosas. Primero, nos da información sobre qué sucede con las funciones trigonométricas. Aquí lo que estaríamos viendo es que, bueno, un poco más pequeño, ahí, el seno de 60, déjame cambiar el color, ya, el seno de 60 es exactamente igual al coseno de 30. Lo vamos a hacer con dibujitos dentro de un momento. Pero esto también nos dice que el coseno de 60 es igual a el seno de 30, porque numéricamente vemos que al hacer las operaciones nos dan los mismos números. Y ahora, el por qué funciona de esta forma es porque recordamos que cuando tenemos un ángulo y le sumamos otro y la suma es 90, los ángulos entre sí se están complementando. Y esto nos da un poco de propiedades respecto a propiedades complementarias de ángulos, donde decimos que
vamos a escribirlo acá. Si un ángulo uno más un ángulo 2 es igual a 90 grados, entonces el seno del primer ángulo es igual a el coseno del segundo. Y de forma similar, el coseno del primer ángulo es igual a el seno del segundo ángulo. Ahora, respecto a la parte gráfica, vamos a ver por qué esto se mantiene. Entonces, vamos otra vez a dibujar los dos triángulos y a ver qué nos sale. Tendríamos por aquí nuestro primer triángulo, aquí el segundo. Vamos a hacer los dibujos con colores. Déjenme pensar cuántos colores quiero usar. Vamos a poner rojo para la vertical, azul para la horizontal. Ya, aquí vamos a poner a teta uno y aquí a teta 2. Está horrible. Ya, ahí. Entonces, ¿qué sucede con cada uno de estos ángulos? Vamos a ver primero las etiquetas. Según teta uno, este sería el opuesto y este sería en cambio nuestro adyacente. Y según teta 2, este va a ser nuestro adyacente y el horizontal sería el opuesto. Y ahora, si yo quiero escribir qué sucede con el lado X, yo diría, para el primer triángulo, como X está aquí abrazando el ángulo, lo escribimos a través del coseno. Entonces, diríamos que el coseno del primer ángulo es igual a X sobre la hipotenusa. Mientras que aquí, por el donde está escrito, diríamos que el seno de teta 2 es igual a opuesto, que es X, sobre la hipotenusa. Y vemos que como esta fracción es exactamente la misma fracción de este lado, se debe cumplir que esto también es igual a esto. Y aquí nace esta propiedad. Lo importante de esto es que noten cómo nosotros podemos escribir estas componentes. Al final del día, el triángulo que estamos dibujando es la representación de un vector. Y las componentes que estamos sacando son simplemente esas partes. No lo hemos representado todavía en notación vectorial, pero lo que me interesa en este momento es simplemente que aprendan a sacar magnitudes para de aquí construir recién el vector. Entonces, esperando que esté todo esto entendido, vamos a calcular distintas magnitudes para tres triángulos y después de eso ya construimos a los vectores como tal. Entonces, dicho eso, vamos a hacerlo por acá. Vamos a escribir esta cosa. Vamos a poner 70 grados por acá. Y vamos a decir lo siguiente. Primero, le quito la flecha, no me interesa el vector todavía, solamente el triángulo. Y vamos a decir que este lado mide unas 20 unidades. Entonces la pregunta sería, ¿cuánto mide el lado X? ¿Cuánto mide el lado Y? Y una vez más recordamos que por ahora para ustedes el procedimiento debe ser bastante mecánico, en el sentido de que empiezan siempre con etiquetas. Y recordamos, ¿qué me dicen mis etiquetas? Adyacente es el que recibe al ángulo, el que recibe abrazo. Estamos abrazando el horizontal, entonces este es mi lado adyacente y por lo tanto el lado vertical sería mi lado opuesto. Por lo tanto, cuando yo escriba el seno de esos 70 grados, tendría al opuesto, que va a ser y, sobre mi hipotenusa, que en este lado, pero que en este caso mide 20. Y de aquí obviamente podemos hacer el despeje, pero lo hacemos dentro de un momento. De forma similar, tengo el coseno de 70, va a ser igual al adyacente, que sería el lado X, sobre la hipotenusa, que mide 20, y así mismo podemos despejar. Haciendo nuestros despejes, tenemos aquí arriba 20 seno de 70. Y aquí abajo tenemos en cambio 20 coseno de 70. Y en lo que cojo mi calculadora, por favor, ayúdame con el cálculo. No tengo guardada en mi maleta. Ya. Para el de abajo me estaría dando 6,84 y para el de arriba me estaría dando 18,79. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto aquí? Recordad una vez más que estos numeritos son mediciones o son pedazos de un Lego. Lo que me están diciendo es que el pedazo vertical es bastante grande, mientras que el lado horizontal es pequeño en relación al otro. Y lo que podemos hacer siempre es confirmarlo aquí con nuestra relación gráfica. ¿Y qué es lo que vemos? Para que este triángulo sea bastante empinado, efectivamente, el lado vertical debe ser más grande que el lado horizontal y vemos que está cuadrando con lo que nos ha salido.
Entonces diríamos que el cálculo está bien. Y esto a su vez nos da pistas para saber si estamos haciendo bien o mal los cálculos. Y es el que la relación de los tamaños debe hacer sentido. Supongamos lo siguiente, que en X me sale 18,79 y en Y me sale 6,84. Yo revisaría. Se supone que esta diagonal es la suma de estos dos. No es una suma directa en sí, una suma pitagórica, pero pensándolo otra vez como partes, debería tener esta parte bastante grande, más o menos ahí vamos a decir que son 18,79, y a esto le sumo 6,84, un número más pequeño. Veríamos que bajo la suma de vectores tengo mi inicio, tengo mi final, y si yo sigo esos tamaños incorrectos, yo tengo sí un triángulo que va a tener una diagonal de 20, pero este triángulo raro que estoy dibujando aquí no tiene nada que ver con el que estaba aquí arriba. Entonces, con eso voy a lo siguiente. Muy seguramente se van a equivocar en un inicio. ¿Con qué expresión es? Porque por pereza muchas veces no hacemos esto. De hecho, yo no lo hago, simplemente lo hago para enseñárselo a ustedes hasta que cojan la manía de. Lo que haremos eventualmente es directamente escribir estas expresiones. Pero si en algún momento nos llegamos a equivocar al escribir esto directamente ya despejado, veríamos que lo podemos notar a través de estas inclinaciones relativas y los tamaños relativos. Así que, bueno. Si les llega a salir esto, revisen siempre el gráfico original y diríamos, no, esto está mal. Calculé algo mal. ¿Qué pasó? Ah, utilicé aquí el seno cuando debía ser el coseno. Aquí puse coseno en lugar del seno. Lo corregimos y ahora sí, tenemos los resultados correctos. Si no hay preguntas con eso, vamos a hacer otro más y luego volvemos a este valor de aquí. Entonces se me ocurre un segundo triángulo de 40 grados. Vamos a poner 40. 40 ahí. Vamos a poner aquí que tiene unas 30 unidades y lo mismo de hace rato. Ponemos etiquetas. Veríamos que una vez más el lado horizontal está abrazando el ángulo. Entonces este va a ser mi lado adyacente. Ya. Y este otro lado que no recibe abrazo va a ser el lado opuesto. Así que tendríamos el coseno de 40 grados va a ser igual a el adyacente x sobre la hipotenusa que es de 30. Por lo tanto, x va a ser igual a 30 coseno de 40. De forma similar, tenemos el seno de esos 40 grados va a ser igual a opuesto, en este caso es y sobre 30. Por lo tanto, y va a ser igual a 30 seno de 40. Vamos a calcular esto una vez y nos vamos a otro triángulo. Tenemos 30 coseno 40, 22,98. Y para el otro nos sale 19,28. Y una vez más, revisamos si tiene o no sentido. Vemos que el lado horizontal es ligeramente más grande que el lado vertical y veríamos que está bien. Bien por lo siguiente. Si los lados fueran iguales, esto nos estaría dando un triángulo con 45 grados. No, por aquí tenemos L y L. Entonces, si ambos fueron iguales, tenemos 45. Si es que el vertical es más pequeño que L, o la longitud horizontal, este ángulo se va a hacer cada vez más pequeño. Y es justamente lo que encontramos aquí. Mi vertical es más pequeña que el horizontal y concuerda con el hecho de que tenemos menos de 45 grados ahí metidos. Si no hay preguntas con ese, déjenme leer el chat. Bueno, gracias, Thais. Nada, nos metemos con otro triángulo, pero quiero que anoten lo siguiente. Por ahora, como hicimos aquí, estos dos triángulos tienen el ángulo respecto a la horizontal. Y eso lleva una mala manía, que es que suelen decir que la horizontal siempre va con el coseno. Como les he mostrado por ahora, sí, pero es un depende. Depende en dónde esté el ángulo. Si el ángulo está respecto a la horizontal, eso convierte directamente al lado horizontal en el adyacente. Así que sí, siempre que el ángulo esté respecto a la horizontal se calcula con coseno, pero si el ángulo no está en la horizontal se calcula con seno, como vamos a ver en este momento. Así que revisamos eso. Y reitero, son simplemente malas manías que cogen. Entonces, vamos a ver. Se me ocurre, vamos a poner por aquí. Perdón, que hay un rayo bellísimo cerca de mi casa. Estoy esperando el trueno nada más.
Vamos a poner aquí unos 20 grados. A 20 grados y aquí unas 40 unidades. Sí, 40. Y entonces, lo mismo hace rato. Primero etiquetas y luego valores. Veríamos que quien recibe abrazo es el lado vertical. Entonces, este lado va a ser mi lado adyacente. No sé si se acaba de escuchar el trueno en el micrófono, pero bueno. Y nada, volvemos. Mi lado vertical tradicionalmente va a ser el lado Y. Horizontal sería el lado X. Así que lo que me está diciendo ahora es, mira, el opuesto es X y como el opuesto es X, entonces X se calcula con el seno, porque diríamos el seno de esos 20 grados es igual a el opuesto sobre la hipotenusa. Por lo tanto, X va a ser igual a la hipotenusa, que sería 40 por el seno de 20. Y de forma similar, el coseno de 20 grados va a ser igual a y sobre la hipotenusa, porque es nuestra adyacente, y por lo tanto y va a ser igual a 40 por el coseno de 20 grados. Y de aquí, una vez más, podemos hacer el cálculo numérico, no es complejo, simplemente la calculadora se encarga, pero con esto ya nos podemos meter a construir los vectores en base a esos triángulos que tenemos. Esto nos haría 13,68 y el otro 37,59. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con estas mediciones? Una vez más, conforme lo hemos trabajado por ahora, simplemente estamos sacando medidas, pero no le estamos dando ninguna dirección, que es algo fundamental para los vectores. Así que vamos a revisar qué fue lo que hicimos por acá, para de ahí meternos con los otros triángulos que ya calculamos. Ya, pero estoy pendiente también de la conexión. Si es que de pronto ven que la pizarra se le van estas herramientas a los lados, es porque mi conexión a internet está inestable y pasa ahorita por otro tormento. Pero bueno, volvemos. El foco parpadeo, eso. Entonces, aquí este triángulo que hemos dibujado no es un vector porque nosotros no estamos diciendo si este vector está subiendo o está bajando o qué hace. Entonces, para cuando nosotros tenemos que escribir un vector con sus componentes, lo primero que tenemos que hacer es encontrar sus tamaños, cosa que ya hicimos aquí. Y esto, para transformarlo en vector, debemos revisar cuál es nuestro sistema de referencia. Primero, como mencionaba hace rato, el sistema de referencia depende de qué ejes estamos utilizando. Si estamos utilizando X, Y, si estamos utilizando cosas inclinadas o alguna otra notación rara. Suponiendo que estamos con X y Y normales de toda la vida, lo que encontraremos es que para la derecha es positivo y para arriba también es positivo. Y eso nos permite escribir nuestro vector en componentes positivas o negativas dependiendo de qué hace él. En este caso, vamos a dibujar un primer vector. Vamos a decir que tenemos un vector de 10 unidades que va hacia arriba a la derecha. En base a esto, revisamos qué componentes deberíamos tener aquí. Primero, como estamos yendo a la derecha y hacia la derecha es positivo, yo diría que estas 5 unidades que tengo aquí horizontales deben ser no solamente con el número 5, sino más 5 y en la dirección horizontal. Y de la misma forma pasaría con el lado vertical. Como estoy subiendo y hacia arriba es positivo, entonces este lado de aquí, este que vale 5 por raíz de 3, también va a ser positivo. Pero aquí recordamos propiedades de vectores que seguramente conocen desde colegio. Los vectores no son aditivos a menos que tengan la misma dirección. Yo estoy diciendo aquí que estos 5 son horizontales, mientras que estos 5 raíz de 3 son verticales, son direcciones distintas. Y eso lo representamos a través de los vectores unitarios, donde tenemos que esto sería 5 en la dirección y estos 5 raíz de 3 serían en la dirección j. Recordamos a su vez, nosotros tenemos nuestras tres direcciones principales, x, y, z. Lo que es horizontal lo escribimos con la letra I, lo que es vertical lo escribimos con la letra J, y lo que va en la dirección transversal de Z, que sería un vector que sale de la pantalla o entra a la pantalla, va con la letra K. Importante también, ven que no es el I, J y K normales, donde I y J los ponemos con un puntito y K sin ese gorro. Y es porque, una vez más, estamos hablando de vectores unitarios. Esto importa por la notación. Y recordamos que ustedes están siendo evaluados constantemente bajo esta formalidad.
Entonces, si alguno de ustedes escribe y puntito y J con el puntito en lugar de ese gorrito, muy seguramente sus profesores les van a bajar puntos y no están en derecho de reclamar porque es la anotación formal. Entonces, por amor a Dios, pónganle el pinche gorrito ese encima. Dicho eso, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Primero, esto así como está escrito son simplemente vectores flotantes que no dan nada porque no estoy igualando a nada. Así que vamos a describir realmente qué es esto. Yo diría que mi vector está inclinado es el vector A. Y lo que estaría diciendo entonces es que mi vector A numéricamente tiene estas componentes o de forma general en forma de variables. Yo diría que antes de siquiera calcular esto, no conozco cuánto vale cada una de estas, pero simplemente conozco que como este vector está dentro del plano XY, entonces mi vector tiene una componente en X y tiene una componente en Y. Que numéricamente cada componente valga esto de aquí es una historia distinta. Pero lo importante aquí es que estamos volviendo al cuento de hace rato. Mi figura grande o mi figura de Lego depende de qué sucede con mis pequeños Legos individuales. Tengo una parte en X, tengo una parte en Y y aquí estoy describiendo hacia dónde van cada una de ellas. Si estamos bien con eso, entonces dibujamos de nuevo este vector y a ver qué más podemos hacer con él. Y la idea sería la siguiente. Así como acabo de dibujar este vector que va hacia arriba, nosotros tranquilamente podemos dibujarlo como si va hacia abajo. Entonces, vamos a hacerlo por este lado. Tenemos esas dos cosas ahí. Podemos quedarnos con los 30 grados o los 60 por aquí arriba, pero los 30 de aquí arriba. Da igual, lo que me importa es el tamaño. Y más importante decir lo siguiente. Si yo tengo que este vector va hacia abajo, vamos a llamarlo como vector B en este momento. ¿Qué sucede con sus componentes? Primero, revisamos el sistema de referencia. Nos mantenemos con el tradicional, X horizontal, Y vertical y positivos ambos a la derecha y hacia arriba respectivamente. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es ver qué hace este vector. Primero, como una vez más estamos en el plano XY, yo diría que mi vector B no es nada más que la suma de la parte de X más la parte de Y y ya numéricamente a ver cuánto sale cada uno de ellos. Nosotros ya vimos que el lado X mide 5, entonces vamos a poner 5y. Ya vimos que el lado Y vale 5 raíz de 3, entonces ponemos 5 raíz de 3 y j. Pero ahora sí importante las direcciones. Recordamos que las direcciones dependen de nuestro sistema de referencia. Como yo estoy diciendo que positivo es a la derecha, yo reviso. ¿Qué hace mi vector horizontalmente? Independientemente del número que tenga aquí abajo, yo veo mi vector. ¿Qué vemos que está haciendo él? Él está bajando y a la izquierda. Por el hecho de irse a la izquierda, está yendo en contrario de la dirección que yo estoy planteando como positivo. Entonces, sí o sí, el número que yo pongo aquí no puede ser positivo porque indicaría que va a la derecha. Tiene que ser un número negativo para reflejar la realidad del vector, que es que está yendo para la izquierda. Entonces tenemos menos 5i. Y lo mismo estaría pasando con esta componente vertical. ¿Qué pasa en la vertical? Vemos que mi vector está cayéndose, está bajando. Entonces, es verdad que mide 5 raíz de 3, pero como está bajando y bajando es negativo según ese sistema de referencia, entonces el 5 raíz de 3 debe tener un valor negativo. Y así como estamos haciendo este vector pequeño de aquí, donde tenemos en un lado componentes positivas porque va hacia arriba a la derecha y en otro negativo porque vamos hacia abajo a la izquierda, podemos tener componentes mixtas. Esto implica que no siempre el signo de X va a ser el mismo signo de Y, simplemente depende de qué está pasando con ese vector. Entonces, vamos a copiar el mismo vector de 10 unidades, las mismas mediciones, pero simplemente dibujarlo de otra forma. Así que vamos a dibujarlo por acá. Vamos a tener 10, 5 raíz de 3 y 5 por acá. Y lo mismo hace un momento. Tenemos Y positivo para arriba, X positivo a la derecha. Y plantearíamos que, según mi sistema de referencia, lo analizo. Y vamos a decir que este es un vector C. Mi vector C, por estar en el plano XY, no es nada más que la unión de la parte X y la parte Y. Donde mi parte en X mide 5 unidades. Tenemos 5 ahí. Mi parte en Y mide 5 raíz de 3. 5 raíz de 3j. Pero, otra vez, para los signos vemos qué es lo que hace. Veremos que horizontalmente nuestro vector está yendo a la derecha
Y como va a la derecha, está yendo en la dirección positiva. Y como está en la dirección positiva, implica que aquí este 5 en la dirección Y debe ser algo positivo. Pero para Y, la historia es otra. Como Y está cayéndose y la caída es negativa según el sistema de referencia, este 5 raíz de 3 debe ser negativo, simplemente por cómo está escrito. Y asimismo, podemos darle la vuelta a este vector para cambiar los signos, pero no lo voy a hacer porque es más repetir el mismo cuento. Entonces, una vez más, a lo que quiero que se llegue aquí es que cuando ustedes tienen que descomponer un vector en sus componentes, valga la redundancia, tienen que seguir este proceso de ver cuánto mide en cada lado y después de eso, ver su dirección según el sistema de referencia. Y para eso vamos a tomar los que están acá. Vamos a tomar el último. Vamos a decir que este vector de 40 está yéndose para abajo a la izquierda. Entonces, según lo que hemos hecho, diríamos que el lado horizontal mide 13,68 y el lado vertical está midiendo 37,59. Y apegándonos a lo común de x positivo derecha y y positivo para arriba, diríamos que este vector, se me ocurre, vamos a decirle que es d. El vector d, una vez más, tiene dos componentes, componente en x, componente en y, donde en x estamos yendo a la izquierda, entonces menos 13,68 y como en y también estamos cayendo, nos estamos yendo hacia abajo, tenemos menos 37,59 en la dirección j. Y eso, estimados alumnos, es el cómo se calculan las componentes y el cómo escribimos un vector en base a sus componentes. Y eso nos lleva a otra parte más. Dentro del cuadro de temas que vimos hace rato, también nos dicen que debemos determinar cómo se calcula la magnitud de un vector a través de sus componentes. Y en sí, eso es una suma pitagórica, pero dentro de esto hay más juegos internos. Les explico. Lo que nosotros hemos hecho en todo este rato es calcular componentes en base a la diagonal de un ángulo. Pero vamos a revisar las funciones trigonométricas. En mi función trigonométrica básica, vamos a poner la de seno, y vamos a poner simplemente como opuesto sobre hipotenusa. Lo que nosotros hemos hecho es calcular la hipotenusa, pero calcular el opuesto, suponiendo que conocemos el ángulo y la hipotenusa. Pero tranquilamente nos podrían plantear algo al revés. Podrían preguntarnos, ¿cuánto vale la hipotenusa si es que yo te doy el opuesto y te doy el ángulo? O algo similar con el lado adyacente. Si es que nosotros tenemos el coseno de beta igual a adyacente sobre hipotenusa, pueden preguntarme, ¿cuánto vale la hipotenusa si es que conocemos la adyacente y conocemos el coseno? O también podrían preguntarnos, ¿cuánto vale el ángulo si nosotros conocemos la adyacente y la hipotenusa? O si conocemos adyacente y la opuesta. Y se dan cuenta que en sí nos pueden preguntar cualquier cosa. Y eso nos lleva a cómo nosotros resolver ese tipo de problemas, porque también es algo que se les evalúa en esta unidad. Y para eso la respuesta es simplemente dibujando triángulos y evaluando. Entonces, vamos a hacerlo con el siguiente ejemplo. Vamos a poner por aquí un triángulo de, no, 20 está muy poco, 45 grados. Y vamos a decir que este lado mide unas 6 unidades. Y me preguntan cuánto vale esto y cuánto vale esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El mismo procedimiento hace rato, plantear etiquetas. Como mis 45 grados están de este lado, convertiría en este lado el horizontal, o lado X, en mi lado adyacente. Mientras que este lado, como no recibe el abrazo del ángulo, se convierte en el lado opuesto y una vez más la diagonal va a ser nuestra hipotenusa. Entonces, aquí tenemos dos incógnitas. ¿Quién es la hipotenusa? ¿Quién es el lado horizontal? Y para esto vamos a poder resolverlo de dos formas. Podemos hacerlo primero calculando la hipotenusa a través de la función del seno y después de esto calculamos cuánto vale el lado de x porque conocemos la hipotenusa. Y también podemos utilizar la función de tangente para calcular x directamente en función de y. Vamos a hacer las dos y vamos a ver por qué sirven y cuál es la más recomendada. Primero, lo primero, la hipotenusa. La pregunta sería, ¿cómo calculo la hipotenusa si conozco el ángulo y conozco un lado? Que en este caso es el opuesto.
Para eso, nos tenemos simplemente que remontar nuestras funciones y ver cuál de ellas contiene la mayor cantidad de información disponible. Entonces, revisamos. En la primera, ¿conozco el ángulo? Sí. ¿Conozco su opuesto? Sí. ¿Conozco la hipotenusa? No. Pero veo que aquí yo puedo simplemente despejar la hipotenusa y tengo todo lo demás. Entonces, a través de esa idea, yo puedo hacer aquí un despeje y decir que mi hipotenusa va a ser igual al opuesto sobre el seno del ángulo, porque estaría haciendo un intercambio. La hipotenusa sube a multiplicar, el seno baja a dividir. Y ya simplemente sería reemplazo numérico. Tenemos 6 sobre el seno de 45 grados y a ver qué nos bota la calculadora. Ya, con raíz nos estaría dando 6 raíz de 2. Y ya si queremos el valor con decimales, que sería lo normal, vamos a escribirlo como 8,49 y nada más. Pero veríamos que ya conocemos la hipotenusa. Y ahora, para calcular el lado adyacente, lo mismo, nos preguntamos en nuestras funciones trigonométricas qué conocemos. Veríamos que, una vez más, conocemos el ángulo, no conocemos quién es el adyacente, es lo que estamos buscando en este momento, pero según el proceso anterior, nosotros ya encontramos cuánto vale la hipotenusa. Así que aquí podemos hacer el mismo proceso hace rato, despejar el adyacente y calcular el adyacente en base a la hipotenusa y el coseno. Y lo podemos hacer, pero el problema de este procedimiento es que nosotros introducimos errores y vamos a ver cuáles serían esos errores. Los errores se dan por la operación de nosotros hacer redondeos manualmente. Si hicieran el cálculo de esto en forma decimal, reconocerán que hay muchos decimales de este lado que nosotros estamos cortando arbitrariamente. Y además notarán que aquí no estoy aplicando reglas de cifras significativas porque recuerdo haberles dicho, esto es más que nada de forma académica. Ya en su vida profesional basta con que metan dos o tres decimales y es la precisión que se necesita. Pero bueno, aquí no me interesan cifras significativas, es simplemente con fines demostrativos y mostrando dónde está la propagación de errores. Pero bueno, si nosotros hacemos el cálculo de esto, vamos a encontrar lo siguiente. 8,49 por el coseno de 45 nos da 6,0033 y más cosas. Pero vamos a dejarlo aquí. ¿Qué sucede con este número de acá? Ven por un lado que es muy parecido a 6, ya les explico por qué. Pero segundo, tiene que ser 6 porque es un triángulo de 45 grados. La demostración del triángulo de 45 grados nace de que nosotros tenemos un cuadrado, cuadrado de longitudes iguales L en todos los lados, y si nosotros cortamos por la mitad, este ángulo que era 45, este ángulo que era 90 grados se transforma en 45. Y por eso, obligatoriamente, el lado horizontal y el lado vertical deben medir lo mismo. Y eso nos trae un problema. Yo conozco que el lado vertical era 6 y el lado horizontal me sale esto. ¿Por qué me sale esto? Una vez más, por el proceso incorrecto que estamos haciendo al redondear los decimales. Entonces, si bien es verdad que aquí podemos redondear y escribirlo como 6, no hay problema, hay una forma directa de calcularlo sin nosotros tener que meter mano en estos redondeos que van a acarrear errores a procesos a futuro. Y eso sería a través de la última definición. Supongamos que nosotros no hemos calculado la hipotenusa, pero aún así, obviamente, tenemos que calcular cuánto vale el lado adyacente y luego cuánto vale la hipotenusa. ¿Qué hacemos? En este caso, invocamos a la tangente. Diríamos que la tangente de nuestro ángulo de 45 grados, o beta en este caso de forma general, es igual a siempre el opuesto sobre el lado adyacente. Le recordamos, yo sí conozco el ángulo, conozco el lado opuesto y no conozco el adyacente. Pues sabemos que es 6 por otro proceso, pero bueno, vamos a justificar que sea 6. Bajo esta idea, lo que haríamos sería lo mismo, un despeje. Diríamos que el adyacente es igual a el opuesto sobre la tangente del ángulo, que en este caso sería 6 sobre la tangente de 45, y cuando evalúen esto en sus calculadoras les va a dar 6 cerrado. Ya no tenemos este arrastre de decimales porque la calculadora sabe cómo manejar esta operación. Más allá de eso, lo que implica es que la tangente de 45 es igual a 1, y es porque por definición, tangente de 45 es igual a opuesto sobre hipotenusa, son iguales, entonces tengo tangente de 45 es igual a lado sobre lado, se simplifica y me da 1.
Pero bueno, estamos redundando en lo mismo. La idea de esto es que, por un lado, ustedes pueden aprender a reconocer los lados sin tener que hacer cálculos. Y segundo, pueden aplicar las operaciones a su conveniencia. Terminemos con este ejercicio y les explico más de algunos triángulos conocidos. Como estamos viendo, ya hemos calculado la adyacente. Y eso nos deja con la duda de nuevo de cuánto vale la hipotenusa. Ya sabemos que es esto o lo mismo que es 6 raíz de 2, pero vamos a justificarlo de otra forma, que en sí es la parte que nos interesa, calcular magnitudes en base a componentes. Les había dicho hace rato que esto es en base a una suma pitagórica. Cuando hablamos de sumas pitagóricas, lo que estamos diciendo, perdón, tengo que cerrar la ventana, es que la hipotenusa al cuadrado siempre es igual al lado uno al cuadrado y más lado 2 al cuadrado. El Pitágoras de toda la vida. Entonces, en este caso, vamos a calcular qué es lo que nos estaría saliendo. Tenemos que nuestra hipotenusa al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 6 al cuadrado. Y en lugar de resolver esto como 36 más 36, vamos a hacer lo siguiente. Como tengo dos veces el mismo número, multiplicaría 2 por 6 al cuadrado. Y para encontrar mi hipotenusa simplemente hago un despeje. Tendría raíz de 2 raíz de 6 al cuadrado, que se transforma en 6 raíz de 2. Y finalmente, esa sería la respuesta que nosotros teníamos por aquí arriba. Entonces, el resumen para esta sección de aquí es el siguiente. Para calcular las componentes, una vez más, lo que tienen que hacer es asignar etiquetas, ver quién es el adyacente, quién es el opuesto, y según el sistema de referencia, cuando ya hayan calculado sus tamaños, ver si los números que les salen deben ser positivos o deben ser negativos. Si es que por otro lado, tienen que calcular la magnitud del vector, simplemente es Pitágoras a través del proceso anterior. Hacen un despeje, encuentran cuánto vale cada uno de los lados y calculan, una vez más, usando Pitágoras. Y lo último, por hoy al menos, la parte de los triángulos. Nosotros tenemos tres triángulos conocidos y componentes que podemos sacar directamente de forma gráfica. Empecemos con los componentes. Si yo tengo que este es mi lado horizontal y este es mi lado vertical, y yo tengo un vector, vamos a decir que la magnitud del vector A es de 5 unidades, y me preguntan, ¿cómo se ve este vector? Es decir, ¿cuáles son sus componentes? Pero el dibujo es este. ¿Cuál sería mi respuesta? Yo directamente diría, A es igual a 5 y si queremos ser más formales, diríamos también 0 en J. Pero vamos a justificarlo por qué. ¿Por qué estamos dibujando directamente esto? Recordamos una vez más, las componentes son piezas de un Lego. ¿Qué sucede con esta figura de acá? Vemos que esta figura está echada, acostada, tirada completamente sobre el eje X. Más importante, diríamos que este vector de aquí no está subiendo ni está bajando en Y. Entonces, como no se mueve en Y, diríamos que la parte de Y está acompañada de un cero porque no sucede nada en ese eje. Como no sucede nada de ese lado, tenemos cero de ese lado. Y eso nos lleva a lo siguiente. Pensemos en un trabajo grupal entre dos personas. Si una persona no hace nada, está de aquí, pero a pesar de eso, el trabajo se completó, vamos a poner aquí el trabajo completo, esto implica que la otra persona tuvo que hacer todo el trabajo. Hablando de vectores, si es que una componente vale cero, o mejor dicho, todas las componentes valen cero menos una, esa única componente que no vale cero es la que se tragó todo el tamaño de ese vector. Entonces, una vez más, como aquí el vector está totalmente acostado sobre X, entonces las 5 unidades están directamente asociadas al lado horizontal, porque en vertical no se hizo nada. Y así como lo estamos haciendo para el lado horizontal, podemos hacerlo para el lado vertical también. Vamos a dibujar otro vector. Se me ocurre, vamos a hacerlo pero en Y hacia abajo. Ya tenemos X, tenemos menos Y para acá, porque por acá arriba sería más Y. Y vamos a decir que tenemos aquí un vector B. Y sabemos que la magnitud de B es igual a 3 unidades. Y lo mismo, ¿cuánto vale B? Responderíamos que, en este caso, como no hay movimiento horizontal, entonces en X tenemos cero, 0 y.
Y como en Y tenemos todo, entonces tenemos 3J. Pero finalmente, como en J estamos cayéndonos, estamos yendo hacia abajo, sería menos 3J. Por eso hace rato no les quise dar la parte de vectores en una sola dimensión, porque son bastante sencillos, son bastante babosos, pero espero que lo hayan aprendido. Y quitándonos esto de encima, los triángulos. Hace un momento ya les hice la demostración de por qué cuando hablamos de un triángulo de 45 grados, nosotros tenemos que esto es L y esto es L, y bueno, ¿por qué nacen los 45 de acá? Encontramos también a través de Pitágoras que este número para nuestro triángulo de hace rato era 6, este obviamente 6, y la diagonal nos dio 6 raíz de 2. Y esto es por una propiedad de los triángulos estos que nacen a través de 45 grados. Y es que la diagonal siempre es L raíz de 2 y también se los demostré de cierta forma. Veríamos que nuestra hipotenusa al cuadrado es igual a L cuadrado más L cuadrado, que va a ser igual a 2L cuadrado. Por lo tanto, nuestra hipotenusa va a ser raíz de 2 por L, o lo que es igual, L por raíz de 2. Y de esta forma, ustedes podrán con práctica reconocer cuánto vale cada uno de los lados si es que sabemos que es un ángulo de 45 grados. Por ejemplo, vamos a hacerlo aquí de forma sencilla y rápida. Ahí. Si yo les digo que este lado mide 10 unidades y este lado mide 10 unidades, sin darles un ángulo específico, ustedes deberían ser capaces de reconocer. Si mis lados son iguales, esto sucede sí, solo si aquí tengo 45 grados, o lo que es igual acá también, porque también era parte del cuadrado que se cortó en la mitad. Pero bueno, si yo tengo sí o sí 45 grados, esto implica que mi diagonal es el mismo número de todos los otros lados, pero multiplicándose por raíz de 2. Y la historia también sirve en la dirección contraria. Si es que yo tengo, por ejemplo, aquí un 4 raíz de 2 y me dicen, mira, aquí tienes 45 grados, calcula cuánto vale este lado y este otro lado, diría, como tengo 45 grados y mi diagonal siempre es L por raíz de 2, entonces este lado de cabeza mide 4 y este lado mide 4 también. Y una vez más, sin hacer cálculos y simplemente reconociendo el triángulo. Esto es un poco más complejo cuando no tienen la raíz de 2 de forma explícita en la diagonal. Ya les hago un ejemplo al respecto, pero si no lo entienden, no hay problema, lo estaremos trabajando más adelante, pero quería mostrarlo. Supongamos que nuestra diagonal es simplemente un valor de 2, ya, un 2 vago. Entonces la pregunta es cuánto mide acá. Y lo que toca es simplemente hacer una comparación entre triángulos. Dibujamos el triángulo de 45 grados. Primero especificando aquí 45. Entonces diríamos, mi diagonal para un triángulo de 45 grados siempre es lado por raíz de 2. En este caso sucede que mi diagonal es 2, pero siempre es lado por raíz de 2. Recordando que la raíz de 2 no es nada más que raíz de 2 por raíz de 2, entonces yo puedo hacer de aquí un despeje y decir que, mira, lado es simplemente raíz de 2. Por lo tanto, esto de aquí no es nada más que raíz de 2 por raíz de 2, la que aparece aquí en el triángulo. Por lo tanto, este lado de acá y este lado de acá son también raíz de 2. Reitero, si es que esto les molesta un poco, lo estaremos viendo con más detalle a futuro. Este es el caso más molestoso de este triángulo baboso. Siempre es más bonito cuando la raíz de 2 está explícita en la diagonal. Pero bueno, una vez más, no es tan necesario que lo aprendan, pero es algo que estaremos utilizando ese mismo futuro para evitarnos hacer cálculos innecesariamente. Dicho eso, tenemos dos triángulos más, así que vamos a verlos. Otro triángulo que aparece de una propiedad también bastante sencilla y bonita es el triángulo de 30, 60 y 90 grados. Y esta historia viene de esta forma. Si nosotros tenemos un triángulo equilátero de longitud 2L, tenemos primero que sus lados miden lo mismo, los 2L, y tenemos que cada ángulo o cada esquina tiene una inclinación de 60 grados. Y si nosotros venimos y cortamos esto por la mitad, primero estamos cortando este ángulo. Entonces, obviamente ya no tenemos 60 ahí arriba, sino que tendríamos 30. Los 60 aquí abajo se mantienen intactos. Veríamos también que aquí arriba tenemos todavía 2L. Y aquí abajo, como cortamos 2L en la mitad, tenemos L en el lado izquierdo, L en el lado derecho.
Por lo tanto, aquí sobrevive un L nada más y aquí los 90 grados. Entonces, esto nos lleva a lo siguiente. Si mi diagonal mide 2L, mi un lado mide L, el otro lado, a través de Pitágoras, que ya lo vamos a hacer, mide L por raíz de 3. Vamos a mostrarlo y asimismo cálculos rápidos. Sabemos que la suma pitagórica siempre se cumple. Entonces tengo mi hipotenusa al cuadrado, que es igual a un lado al cuadrado, y más, vamos a ponerlo aquí como altura h. No conocemos cuánto vale. Altura h al cuadrado. Me interesa esto. Entonces, resolvemos toda la operación. Aquí sería 4L cuadrado. Paso este al otro lado a restar. Todo esto es igual a h al cuadrado. Y aquí veríamos que obviamente 4 menos 1 nos da 3. Y finalmente, despejando esa raíz, tenemos raíz de 3 por L. Y reordenando nos queda de esta forma. Por lo tanto, cuando nosotros encontremos un triángulo de 30, 60 y 90, tenemos que fijarnos en o cuánto vale la diagonal o cuánto vale el lado al lado de los 60 grados. Por ejemplo, este de aquí. Ponemos 60 por acá, 30 por acá, raíz por acá y se me ocurre, igual que hace rato, 10. ¿Cuánto miden cada uno de los otros lados? Si hacemos la comparación, veríamos, estos 10 son iguales a 2L. Por lo tanto, L es igual a 5 nada más. Entonces, por eso yo sabía de cabeza hace rato que este lado vale sí o sí 5 y este lado vale 5 por raíz de 3 porque todo nace a través de este triángulo. Podemos dibujar un par más, pero no es la idea. Se pueden hacer la idea que es exactamente lo mismo de hace rato, dibujar un triángulo después de otro, reconocer patrones y escribirlo. El último triángulo que tengo para ofrecerles es un triángulo que cumple con la terna pitagórica y es el triángulo de 3 4 5. Primero, ¿qué es la terna pitagórica? La terna pitagórica es simplemente un conjunto de tres números que cumple con la relación de Pitágoras. En este caso, la terna nos dice que 5 sería la diagonal, 4 es el lado grande y 3 es el lado pequeño. Entonces, veríamos que sí o sí se cumple que 5 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado porque 25 es la suma de 9 más 16. ¿Qué ángulos hay aquí? La verdad es que no me lo sé, nunca me los aprendí. Simplemente reconozco los lados y con eso puedo hacer magia. Magia en el siguiente sentido. Supongamos que... No, maldita sea, me va a tocar calcular los ángulos. Déjenme hacerlo. Tendría coseno inverso de 5 para 3, no, 3 para 5. Ya me dicen que este es 53,13 y el otro lado es 36,87. Ya, me dan esos lados y me piden calcular alguno de los otros ángulos. Se me ocurre. Ya tenemos aquí 90 y aquí el 53,13. Me dice, mire, este lado mide 20. Calcula los otros lados. ¿Qué nos tocaría hacer? Primero, recordando que los triángulos siempre son familiares el uno del otro cuando conserven los mismos ángulos internos. Entonces, yo vería. Si aquí tengo 53,13, aquí también 53,13 y aquí 90. Y aquí obligatoriamente de esos 36,87. Entonces, estos dos triángulos son familia el uno del otro. Por lo tanto, si yo veo que mi diagonal se escaló en un factor de 4 porque para pasar de 5 a 20 obviamente lo multiplicamos por 4, cada uno de los otros números también está multiplicado por 4 de forma que este lado me diría 12, este lado me diría 16 y murió. Igualmente podemos confirmar otra vez la terna pitagórica. Tendríamos 20 al cuadrado, va a ser igual a 2 al cuadrado, más 16 al cuadrado, que aquí nos va a dar 400, esto va a ser 144, y esto es lo que sobre, que debería ser 256, si no me equivoco. Creo que sí, déjame calcularlo. Sí, 256. Y veríamos que cumple, porque una vez más, son triángulos que son el uno familia del otro. ¿Del caso? Nada, eso sería todo por hoy. Ya en la siguiente clase así mismo estaríamos revisando más de este tipo de ejercicios, más de componentes y más sistemas de referencia raros. No hay preguntas, entonces nos estamos viendo otro día, chicos. ¿Sí? Chao, chao.